Buenos días. Es súper tempranito, ya aparcamos el coche y ahora vamos destino Barcelona. Patri del blog Donkey Cool y yo a pasar el fin de semana. A ver qué tiempo nos encontramos. Dicen que estaba lloviendo, yo me llevo un par de Converse, 2 para cambiar, pero bueno, al final decidí llevar todo zapato cerrado. A ver qué tal. Aquí, como podéis ver, hace un poquito de fresco. Working. Patri aprovechando hasta el último minuto. Hola, vale, hasta luego. Vamos a la puerta trasera. Y a Brian interpretando a R2D2. Y aquí en la parte delantera interpretando a la princesa Lía tendremos hoy a Valentina. Como digo, cuidaremos de ustedes en este viaje que será de 1 hora y 25 minutos una vez saltemos al hiperespacio. Antes de hacerlo les pediremos un minutito de su atención mientras mis compañeros les van a demostrar algunas de las medidas de seguridad a bordo de esta nave, dado que en el improbable caso de una incursión imperial las tendrán que conocer. Y recuerden, sobre todo y ante todo, que aunque nos lo tomemos con un poquito de humor, nuestra prioridad es y siempre va a ser su seguridad a bordo. Muchísimas gracias por su atención y disfruten de este viaje con nosotros. A ver si es esta la mía, que creo que sí. Date la vuelta, churri. Ay, qué ojo tengo. Allá vamos. Ya estamos en el aerobús, directas al centro. Vamos aquí, mirad cómo llevo. Sí. A buscar un desayuno de necesidad. Vamos a buscar un desayuno de necesidad. Madre mía, llevo un hambre y vengo, hombre, muy abrigada no, pero muy fresca tampoco. Y hace un día, ¿verdad? Veranazo. Os voy a enseñar. Verano total en Barcelona y yo de zapato cerrado. No os hacéis idea del calor que hace. Madre mía, voy a flipar. Vamos a comer en Flax and Cake. No hemos llegado para el desayuno, pero vamos a pedirnos unos platos súper ricos. Os voy a enseñar la carta. Bienvenidos al fascinante mundo de la alimentación sabrosa, sana y sostenible. Y vamos a pedir un Super Bowl de estos que llevan espaguetis de calabacín con pesto de cúrcuma, hummus, bueno, un montón de cositas. Y este otro también. Obviamente lo estamos fotografiando todo, porque esto es ya avisamos, una ya avisamos. pasada. Qué colores, Hemos pedido pan para acabar los hummus. ¿Cómo dos gallegas van a comer sin pan? Eso es imposible. Mirad a este que lo mezclé todo. ¿Veis? Ahora no está tan bonito como antes, pero está riquísimo. A ver, no creo que visitemos mucho porque tanto Patri como yo ya conocemos Barcelona. Entonces venimos de paseo, de parrandeo, nada más. ¿Me entendéis, no? Comimos genial, pagamos 20 euros por cabeza. A ver, no me parece tampoco excesivo porque comes de maravilla. Café incluido. Café incluido, claro. Y los ingredientes, el 80% son plantación suyo. Es una pasada. Y voy empachada de comer verduras solo, os lo prometo. Vamos a dar un paseíto por ahí de tiendas porque yo hace un montón que no vengo. Y vamos... ¿A dónde vamos a ir? A Urban Outfitters. ¿Cómo se dice? Urban Outfitters. Eso. Y a... Other Stories. Eso, a Another Stories. Bueno, a dar un paseíto por ahí, porque vamos, Zara lo tenemos un poco visto. Entonces vamos a ver otras que no tenemos en Coruña. ¿Qué pruebas, Patri? Sigo dándome unas fotos de montaña.
Pues mirad qué terracita más mona tiene el H&M de Paseo de Gracia. Puedes salir aquí a atorrarte o a refrescarte, lo que quieras. Ahora ya estamos en Another Stories y es que a mí aquí me gusta todo, me encanta. Acabo de probar este labial. Nos sentamos a descansar un poquito porque estamos muertas. Hace muchísimo calor, hay mucha gente y estamos con la maleta a cuestas todavía. Allá vamos a sufrir otra vez, otro día de calor. Madre mía, son las 12 del mediodía. Vamos a ver si disfrutamos de un brunch y os lo enseño. Se está convirtiendo en el fin de semana de comer gastronómico. Porque bueno, Barcelona ya lo conocemos las dos, entonces pues vamos a comer bien, a descubrir otros sitios. Mirad qué lateral de edificio pintado más mono, que es un edificio completamente y es pintado. Este será un trampantojo de esos que se dice. Sagrada Familia queda hacia allí y la idea es ir después de comer. Ahora vamos a cruzar aquí, queremos ir a comer un brunch que está por ahí cerquita. Y allí al fondo está la Torre Akbar, ¿la veis? ¡Pero qué cosa más rica! Este es el mío, revuelto de huevos con aguacate y cheesecake de postre. Toma ya, y por aquí huevos Benedict. Toma café, madre mía. Vuelvo con 2 kilos más fijo, que lo sepáis. Lo que más me gusta de Barcelona son los edificios y las calles anchas, las ramblas así anchas, que tienen todo verde por medio y la zona de hostelería debajo de los arbolitos. Me encanta. Qué calor estamos pasando, Ah, bueno, y que también hay un montón de gente en bici, porque la mayoría de las calles o aceras están adaptadas para el carril bici. Bueno, qué pasada. Mirad aquí en esta tienda que tienen montado justo en la entrada. Obviamente que es una proyección, no es el tigre de verdad. A ver, vamos a esperar a ver si sale. Mira, 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 mira.
Vamos subiendo las Ramblas porque queríamos pasar por Plaza de Cataluña. Nos coincidió el fin de semana de las fiestas de la Merced y hay un montón de cosas. Lo sé, soy una aburrida con tanto edificio, pero es que me encanta la arquitectura y me encantan todos estos edificios, de verdad. Unos balcones, unas fachadas, que es que os lo tengo que enseñar. Es que son todos así, mirad qué balcones, qué construcción. Madre mía, qué chulada. Bueno, aquí mis amigas me van a mandar de paseo porque cada 2x3 estoy parando para grabaros estas cositas. Madre mía, cómo está esto de gente para hacer las fotos. Hay que pedir cola para la esquina guay. Lo que me parece increíble es que todavía tenga andamios, pero ¿cuántos años lleva así la Sagrada Familia? No se va a acabar nunca en la vida. Buenos días, otro día de calor por Barcelona. Esto es increíble, son las 11:30 de la mañana. Vamos a ver dónde desayunamos hoy o si tomamos brunch. Y estamos al ladito de la Torre Akbar, os la voy a enseñar ahora. Ahora se llama la Torre Glòries. Sí, Torre Glòries creo que es. Pero antes es eso, la Torre Akbar, yo la conozco así, con ese nombre. Ahí la tenéis a contraluz, a ver si la veis bien. Es una torre toda de cristal, así con esa forma redondeada, y tiene 34 pisos creo que eran. Y abajo hay un mercadillo, es la primera vez que lo veo, no sé deciros de qué es. Ahí le veis la puntita a la torre. Y os quiero enseñar estos edificios, mirad qué chulada. Ahí. Estoy en el baño de un local que hemos parado para tomar un par de aguas fresquitas, porque bueno, este calor no se puede aguantar. Y os voy a enseñar la escobilla. Sí, lo sé, estoy fatal de la cabeza, pero es de formación profesional. Ya sabéis que yo me fijo en estos detalles, pues bueno, que a otra persona se le pasan por completo. Pero yo siempre me fijo en detallitos, en decoración, en la reforma, en cómo está, no sé. Y es que acabo de ver esto. ¡Wow! Pero vamos a ver... Yo no había visto esto nunca, es una escobilla de silicona, ¿lo veis? A ver, yo ahora me pregunto, ¿cómo limpias esto por ahí?
A ver si alguna las conoce y la usa, que me lo comente. Está claro que lo que veis en mis vlogs no lo veis en ningún otro sitio. Me podéis dejar aquí un comentario si os gustan estas escobillas. Bueno, acabamos de desayunar o de tomar un brunch aquí, ahí está Patri saliendo y me olvidé de grabaros el plato. Me tomé una tabla de desayuno que se componía de medio vasito de granola con yogur griego, frutos secos, la granola, tal, y después media tosta de aguacate, muy rica, y traía un huevito pochado encima. ¿Y qué más? Y nada, un cafetito y nada, ahora a recorrer. Otra cosa que puedes contar, es un sitio, los dueños son neozelandeses. Ah, no sabía de esto. Es que lo leí en un reportaje. Patri lo mira todo, ¿veis? Yo siempre. Efectivamente, ella analiza todo y busca los sitios guays y allá vamos. Porque este céntrico no está, ya os lo digo. Está como por detrás de la torre esta Akbar. Bueno, está céntrico si vienes a Poblenou. Efectivamente, sí, a esta Porque zona. en Poblenou hay un montón de sitios de este estilo, de cafés. Hay otro muy chulo que se llama Espai Joliu, que tiene cactus, revistas. Es súper bonito. Hoy está cerrado, Isa. No podemos Ay, ir. si voy a decir yo, pues No. llévame ahí, vamos ahí. Claro, no vamos a ir porque está cerrado, pero está guay, sí. Me da que hay mercado aquí, porque hay mucha gente en esta rambla. Estamos en Poblenou, por aquí, dando un paseo. Mirad qué edificio más mono se esconde aquí detrás de estos árboles. Es que es lo que os digo, a mí aquí me encantan todos los edificios. Mirad qué chulada. Y bueno, no creo que sea mercadillo, simplemente que es domingo, veis la rambla central, los restaurantes y la hostelería está toda al lado, pero las terrazas están todas en el centro. Aquí está toda la gente dando el paseo del domingo y tomando el vermut. Pues ya bajamos toda la rambla del Poblenou por ahí y enfrente, allí al fondo está la playa. Pero vamos, voy a acercarme ahí porque no sé lo que son todas estas casetas, no sé si es por la fiesta de la Merced. Pero bueno, me llama la atención, se escucha música de fondo y vamos a ver lo que hay por ahí. Ya sabéis que yo quiero verlo todo y si hay algo aquí mientras yo estoy quiero saber lo que es, a ver. Uy, es todo gastronomía y puestecitos como un market. Y aquí estamos, donde fue el concierto ayer. Entonces ahora vamos a mirar de coger un taxi e ir al restaurante para comer. Aquí estamos, mirad qué chulada. Allí dejamos el barco un momentito apartado y ahora vamos a comer por aquí, ¿sabes? Después de comer vamos a dar un paseíto, nada, poca cosa. Muero, en serio, estoy deshidratada y me suda el bigotillo todo el tiempo. Si no me salen manchas de esta vez, no me salen nunca, os lo prometo. Porque vamos. Museo de la Historia de Cataluña. Y me acabo de cambiar de necesidad, en serio. Dejé las Converse y puse estas hawaianas que encontré en la playa. ¿Qué os parece? No, si este vlog no tiene desperdicio. Este vídeo no tiene desperdicio ninguno, niñas. La croqueta lleva berro, puerro y nueces. Arroz negro con su curry y ahí para hacer nachos. Tacos, era esto, para hacer tacos, sí. Y el tartar. Riquísimo todo. Bueno, esos son ñoquis de remolacha con pesto de ortiga. Y esta es pizza de carbón activo con burrata, los tacos que os enseñé antes y el tartar. Todo buenísimo. Mirad la mesa enorme que hay aquí en el centro. Madre mía, qué casa hay que tener para esta mesa, ¿verdad? ¡Wow! Chulísimo y local. Ahora ya no hay nadie, se fue todo el mundo y entonces puedo grabar a mi antojo.
telégrafos. Yo no sé si os va a aburrir este vlog o no por ver tanto edificio y tanta fachada. Y ahí tenemos a Colón. Y por aquí las Ramblas. Todo puestecitos en las Ramblas. Y ahí la parroquia de Santa Mónica. Y allá abajo Colón. Y ahora vamos a subir las Ramblas. Buenos días. Esta es mi cara de destruida a las 5 de la mañana. Nos levantamos a las 3:30 y dormí 2 horitas. Pero bueno, las dormí. Ya estamos en el aeropuerto para volver. Tengo aquí a Patri en el ordenador. Aprovecha cada minuto, no te lo pierdas. Y bueno, cogimos unos cafés para despertar y os voy a contar que el chico que había delante de nosotras cogió una bolsa con 9 croissants. ¿En qué momento desayunas 9 croissants? Ojo, rellenos de chocolate. Tenemos un problema con la bollería industrial, os lo digo de verdad. Madre mía, cargo 2 bolsas completas de croissants, llega a caja y le dice, mira, 9 croissants y un café. Y le dice la chica, vale, 24 euros. Por 24 euros hay menús de comida, Y bueno, nada más, a ver cómo queda el vlog, porque bueno, ya veis que grabé mucho edificio, porque la verdad que yo voy por las calles por Barcelona mirando al techo continuamente. Me encantan esos balcones, esas construcciones, las fachadas, y espero que no se haga muy pesado, a ver cómo lo edito. Como os decía al principio, no hemos ido a ver lo típico de Barcelona, porque claro, tanto Patri como yo ya la conocemos. Entonces la obra de Gaudí, por ejemplo, la hemos visto toda al completo, y claro, ya no fuimos, pasamos por delante de Sagrada Familia, porque bueno, la casa de su amiga nos queda cerca, entonces aprovechamos y la grabé un poquitín y me hice la foto delante, claro, pero nada más, ¿sabes? El resto fue un fin de semana gastronómico, como podéis ver, y además muy contenta porque descubrí sitios veganos súper chulos, que se come de maravilla y todo muy cuidado y elaborado, así que os los recomiendo un montón. Si puedo y me acuerdo, os pondré en la cajita de información todo, si no, según pasa el vídeo ya veis que voy nombrando los sitios. Os envío un besote enorme, espero que os haya gustado, podéis suscribiros al canal aquí abajo, dejarme vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Patri, despídete. Chao, chao. Ah, por cierto, si queréis más rutas de viaje y más localizaciones guays, tenéis que ir a su blog. ¿Cómo es? donkeycool.es. Ya está. Chao.